Vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Juan 14, y lo vamos a leer del 1 al 6. Nada más lo vamos a leer en Reina Valera. ¿Me dice amén? ¿Ya están puestos sus ojos ahí? Si usted trae su Biblia física, sáquela, abra su Biblia y vaya allá al libro de Juan. Y mira lo que dice su palabra. Ahí al principio dice Jesús, el camino al Padre. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Sí, así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieras, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Amén. Leí hasta el 7, me fui hasta el 7, ¿verdad que sí? Pero estaba hasta el 6. Ok, para todos aquellos que anotan, el título de la predicación de esta mañana es El Camino Verdadero. ¿Cómo? A ver, no los escuché. Diga, el camino verdadero. El camino verdadero. En este texto que acabamos de nosotros de leer, todo del 1 al 6, podemos ver cómo Jesucristo, el gran yo soy, podemos ver cómo Él hizo una gran afirmación de que Él era ¿quién? De que Él era el camino. Hizo una afirmación, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice que nadie va al Padre si no es ¿por quién? Por Él. Pero fíjese bien, en contexto de lo que acabamos de leer, aquí Jesús está consolando ¿a quién? A sus discípulos. Él los está consolando y les está diciendo pues que Él ya va a partir. Y les revela, les habla, les anuncia a dónde va. Dice que Él va al Padre, pero también dice que va a preparar un hogar. Dice que Él va a preparar un hogar, que Él va a preparar casa, que Él va a preparar un lugar. ¿Para quién? Para los que le hemos creído. Entonces dice que Él va a preparar ese lugar. Dice que en la casa de su Padre hay ¿qué? Muchas moradas. Y dice que Él va y también afirma y también anuncia que va a regresar. ¿Que va a regresar para qué? Para llevarnos ¿con quién? Con Él. Dice que va a regresar para llevarnos con Él y llevarnos ¿a qué? A esa casa, a ese hogar que está preparando para usted y para mí. ¡Wow! ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu casa? En el cielo. Hay alguien que está preparando un lugar celestial, un lugar divino, un lugar eterno, donde usted y yo vamos a morar con Él y estar con Él toda la vida, una eternidad. Amén. Entonces,
vamos viendo que también en el capítulo 5, sí, en el capítulo 5 le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber cómo podemos saber el camino? Y en el 6 le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús está afirmando que Él dice que hay una ruta, que hay una vía, que hay un camino para ir hacia con el Padre. Amén. Entonces vemos, dice, Dios hace una afirmación y se identifica Él a sí mismo como la única ruta, como la única vía. ¿Hacia dónde? Hacia el Padre. Y esa es la verdad encarnada. ¿Quién es el Verbo encarnado? Cristo Jesús es el Verbo encarnado. Y Él es también la vía. Él es también la ruta. Él es el camino. Si usted, como creyente del Evangelio, si usted allá afuera hace esta pregunta y usted le dice, fíjese bien, si usted le pregunta a cualquier persona, oye, ¿tú sabes cómo ir al cielo? Y yo sé que pudiéramos tener muchas anotaciones. Alguien te va a decir, pues siendo buena persona, portándome bien, dando buenas obras. ¿Tú cómo crees que te puedes ir al cielo? ¿Tú sabes cómo te puedes ir al cielo? Pues siendo fiel a mi esposa. Y te puede decir muchísimas cosas que él puede creer y pensar que son la ruta para ir al cielo. Mas sin embargo, hoy en esta mañana usted debe de saber esta gran verdad espiritual. Cuando alguien te diga, ¿y tú cómo sabes que tú vas a ir al cielo? Bueno, porque estoy siguiendo una ruta. Porque estoy siguiendo aquel que es el camino. ¿Y dónde dice eso? En Juan 14. Ahí me habla, y esta es la verdad, y esta es la verdad espiritual, y este es donde aquí me dice que no hay otro camino. Entonces por eso estoy seguro plenamente que yo seguir a Cristo Jesús, Él me va a llevar hacia con mi Padre. Amén, amén. Wow. Amén. Fíjense bien, lo primero que vamos a ver, que Jesucristo es el camino de acceso a Dios. El primer punto que vamos a ver, o primer paso que vamos a ver, pásate Giovanni, siéntate. Jesucristo es el camino de acceso ¿a quién? A Dios. Y vamos a ir a Génesis 3:23. Génesis 3:23. Quiero que con mucha atención leamos estos dos versículos. Y de aquí vamos a brincar, fíjese bien, de aquí de Génesis vamos a ver en el principio que el hombre ya estaba con Dios. Amén. Y mire lo que dice en Génesis. Y dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase ¿qué? La tierra de que fue tomado. El que sigue. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos a leerla esta en NTV. Y vamos viendo que en Génesis nos dice, en Reina Valera, nos dice que él echó ¿a quién? Al hombre del huerto. Dice que lo echó. Dice aquí en NTV, dice, así que el Señor Dios expulsó.
del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Después de expulsarlos, ¿a quién? Aquí nos afirma, no nada más Adán fue expulsado de ese huerto. Dice aquí, después de expulsarlos, claro, ¿a quién? Los únicos seres humanos que vivían y se rodeaban y hablaban directamente con Dios. En el principio, ¿quiénes eran? Adán y Eva. Los primeros seres humanos, Adán y Eva, en ese entonces tenían una relación, una comunicación, tenían una amistad y estaban en un lugar seguro. Estaban en un huerto y dice la palabra de Dios que ellos podían tener y hablar con Dios. Había una relación, había una amistad, había una comunión. La comunión entre el hombre, entre Adán y Eva y Dios, era una linda, poderosa comunión que había. Pero dice, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que ese pecado del que usted ya sabe, a través de ese pecado, ellos fueron expulsados. Ellos fueron sacados directamente de la presencia de Dios. Y qué tremendo que dice la palabra de Dios que puso querubines poderosos. O sea que ese huerto lo tuvo que, puso seguridad. Puso una barrera, bloqueó el paso, bloqueó ese paso para que jamás pudiera pasar y entrar a la presencia y a ver esa relación, esa comunicación, esa amistad que había entre Adán, Eva y Dios. Y que dentro de ese huerto todo lo tenían. No había necesidad de trabajar la tierra, no había necesidad de hacer algo, todo lo tenían. Porque dice la palabra de Dios que Dios le dijo que podían comer ¿de qué? De todo árbol. Quiere decir que había peras, había nueces, había árboles. Porque les dijo, quiere decir que eran árboles frutales. Alimento había en ese huerto. Qué maravilloso, qué poderoso nos relata la palabra que había todo, tenían todo ahí ellos. Pero qué tremendo fue esto. Podemos nosotros leerlo muy fácil. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego. Una espada de fuego. Muy custodiado ese huerto. Para que el hombre, los que él había sacado y expulsado, no volvieran a entrar a ese huerto. No volvieran a entrar donde todo lo tenían. Tenían lo más maravilloso, tenían al Padre con ellos. Y dice que ese huerto fue custodiado, fue protegido, fue bloqueado, para que el hombre no volviera a entrar ahí donde todo tenían. También algo dice al final, dice, y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de que era lo más importante, custodiar, a fin de custodiar el camino. Adán y Eva en ese entonces estaban en el camino verdadero. Estaban dentro, dice, a fin de custodiar el camino, ¿hacia dónde? Hacia el árbol de la vida.
Pero ahora vamos a ver. ¿Por qué fueron ellos expulsados? ¿Por el pecado? ¿Por la desobediencia? Por eso fueron expulsados. Ellos tenían todo ahí. Todo ahí. Todo tenían ahí en la presencia de Dios, hablar con Él. No había malicia. No había malicia en ellos, en su forma de ver. Porque dice la palabra de Dios que antes de que ellos pecaran, no tenían ropa. No tenían ropa como la que usted y yo traemos. Ellos andaban en sus propias, ¿qué? Pieles. ¡Wow! No había malicia, no había morbo. Pero dice que después de que ellos pecaron, corrieron a ponerse hojas para taparse. Y entonces dicen más textos más adelante, dice que cómo ellos se dieron cuenta. Que Dios, cómo ellos se dieron cuenta de que ya no tenían ropa. Cómo se dieron cuenta de que estaban desnudos por el pecado que había comenzado de entrar en ellos. Amén. Vamos a leer quién es el que ahora ha abierto ese camino. Vamos a ver Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, 19 al 22. ¿Ya lo tienes ahí? Y mira lo que dice. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. A través del velo, esto es de su carne. El 21. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El 22. Y dice, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos a ver la versión NTV. Y dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo. ¿De dónde? Del cielo. Quiero que mastiquemos. ¿Qué pasó en el Génesis? ¿Qué pasó cuando ellos fueron expulsados? Me puse yo a estudiar y estamos hablando, fíjese cómo podemos dar ese salto de Génesis y podemos dar instantáneamente ese salto con lo que dice Hebreos, que el velo se rompió y que ahora por medio de Jesús hay un nuevo camino, hay un nuevo pacto vivo. Pero ¿cuánto tiempo pasó cuando Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios, expulsados del huerto, expulsados de todo lo que tenían con Él? ¿Cuánto tiempo pasó? Usted y yo lo leemos muy rapidito, pero ¿cuánto tiempo pasó para que pudiéramos usted y yo tener que podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo? ¿Por quién? ¿Quién es el que vino y abrió ese acceso? ¿Quién vino y desbloqueó? ¿Quién vino? Ese nuevo camino, ¿quién? Cristo Jesús. Y estudiando todo esto, y me sorprendí porque hay un rango más o menos de 4,000 años. 4,000 años no había camino. 4,000 años estuvo bloqueado. 4,000 años. Wow, es mucho. 4,000 años para poder tener ese acceso.
para poder entrar nuevamente a ese camino, al nuevo pacto, a ese nuevo camino, a ese camino vivo. Y dice, así que amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús, el que sigue. Por su muerte, Jesús abrió ¿qué? Un nuevo camino. ¿Quién abrió ese camino? Jesús. Un camino que da ¿qué? Vida. Porque ese camino que se había cerrado en el Génesis era que Adán y Eva iban a estar eternamente con Dios. Y entonces dice, abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar que santísimo. Se dice que cuando nuestro Señor Jesucristo crucificado en la cruz y cuando Él murió, fue algo que se estremeció, dice la palabra de Dios, que tronó, se oscureció. Hay algo en lo espiritual, algo que jamás volvió a ser igual. Y dice que la cortina del templo dice que se partió en dos. Un antes y un después. Amén. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna, ¿qué? La casa de Dios, el que sigue. ¿Quién es ese sacerdote? Nuestro Señor Jesucristo. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón, ¿qué? Sincero. Con plena, ¿qué? Confianza ¿en quién? En Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido, ¿qué? Rociada con la sangre de Cristo, a fin de ¿qué? De purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido ¿qué? Lavado con agua pura. ¿Quiere darle un fuerte aplauso a nuestro Señor? ¿Sí se lo quiere dar? Déselo bien fuerte. Entonces, ¿quién inaugura este nuevo camino? Jesús. Él inaugura este nuevo camino, un camino nuevo, un camino vivo, y es el camino, en este primer punto, es el camino. Jesucristo es ¿qué? El camino de ¿qué? De acceso a Dios. Amén. Fíjese que desde el Antiguo Testamento podemos ver, siempre el hombre ha tenido dentro de sí, en su espíritu, el anhelo de buscar siempre a Dios. Porque desde el principio, Adán y Eva estaban con Dios. Había esa comunicación, había esa amistad. Y desde el Antiguo Testamento yo puedo ver, y nos lo detalla la palabra de Dios, que el hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar a Dios. Que la diosa Acera, sus dioses que levantaban, el pueblo de Israel cuando se fue Moisés, cuando subió a que el Señor le entregara esas tablas, y dice que cuando bajó ya se habían hecho ellos un becerro de oro y lo estaban adorando y tenían fiesta con el becerro de oro. Entonces el hombre siempre ha tenido la necesidad de buscar a Dios, pero de una manera equivocada. Vamos a leer Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y mira lo que dice: y en ningún otro hay ¿qué? Salvación. En ningún otro, ni en aquel tiempo, ni su diosa Acera y todo lo que levantaban y todos sus dioses que tenían, podían llevarlos ¿a dónde? A la salvación.
Y a veces, fíjese bien, quiero decirle que a veces decimos, cuando leemos todo lo del Antiguo Testamento y vemos esa necedad, esa terquedad, se fija cómo cuando nuestro Dios sacó al pueblo de Egipto y lo sacó y de haber estado esclavos en Egipto, y cómo los sacó y Él les daba todo lo que ellos necesitaban, el maná que caía del cielo sin ellos tener que trabajar, el agua, y luego que querían carne, y luego hizo el Señor descender codornices para que sus chiqueados comieran carne. Y se fija cómo vemos todas las maravillas y el poder sobrenatural de Jehová de los ejércitos cuando lo sacó, cuando partió el mar rojo para que su pueblo pasara, atravesara y fueran libres de la esclavitud en la que ellos vivían. Y muchas de las veces cuando usted y yo leemos y decimos, pero ¿cómo es posible? Y el Señor los sacó, y aún así había cómo tan fácil ellos otra vez se desviaban. ¿Se fija? Muy fácil se desviaban. Nomás poquito se les desapareció Moisés, hicieron lo que quisieron. Se les olvidó su Dios y hicieron su becerro para adorarlo. Pero ¿qué cree? En este tiempo, también en esta generación, usted y yo ya conocemos el camino. Ya conocemos quién es el verdadero camino, pero podemos ver allá afuera que hay mucha gente que tiene necesidad de Dios y está adorando a aquel que no lleva al Padre. Porque para muchos, fíjese bien, para muchos creen que María es el camino. Muchos creen que María es el camino, que es la abogada, que es la intercesora, que es la que ruega al Padre por los pecadores. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos estuvimos también en eso? Creyendo que ese camino podía conducirnos un día al Padre y poder estar en esa reconciliación con Él. Amén. Y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ¿dónde? Bajo el cielo, dado ¿a quién? A los hombres, en que podamos ser salvos. Por eso cuando a ti y a mí te digan, pero ahora ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué ahora tú crees en Jesús? Entonces ¿tú por qué no crees en María? Bueno, porque la palabra de Dios me dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres que no sea el de nuestro Señor Jesucristo. El que recibe a Cristo y con su boca y declara que es su Señor, su Salvador y dueño de su vida, el que no declare en ningún otro va a encontrar salvación y vida eterna. María no me va a llevar al cielo, María no aboga por mí, María no intercede por mí, María no murió en la cruz, la sangre de María no me lava, la sangre de María no me purifica. ¡Wow! ¿Quién es? Jesús. Dígalo, Jesús. Jesús. Mas sin embargo la palabra de Dios es sumamente ¿qué? Enfática. Vamos a leer Primera de Timoteo 2. ¿Por qué? Porque afirma. Porque no, dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos? Hay un solo Dios. Nada más, hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. No hay muchos mediadores, no hay muchos quien abogue por su alma. Y un solo mediador, ¿entre quién? Entre Dios y los hombres.
Hubo una separación de Dios y el hombre en el Génesis, en el principio, a través del pecado. ¿Hubo qué? Una separación. Dios estaba directamente con el hombre y todo lo tenía con él. Había relación, había protección, había cuidado, había alimento, pero sobre todo la presencia divina de Dios con ellos. Pero ¿quién es el que vino a reconciliar? ¿Quién vino a reconciliar? Jesús. ¿A través de qué? De su sangre preciosa. Y de que usted y yo le hemos recibido. Diga esto conmigo: yo he sido reconciliado. Reconciliado, y diga: y soy salvo. Diga: y tengo una ruta. Diga: y sé a dónde voy a ir si sigo en esa ruta. Cheque esto. Sí, usted va a ir un día a esa morada, a esa casa, a ese hogar celestial divino en el cielo, cuando usted no se salga de esa ruta. Amén. Entonces, por eso en nosotros no debe de haber duda ninguna de quién es ese intermediario, de quién va a abogar por mí, porque dice la palabra, y vamos a leer el 6, que nada más hay un solo Dios. Y dice el 6: el cual se dio a sí mismo, ¿en qué? En rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por ti y por mí. Él se dio a sí mismo. ¿Por quién? Por toda la humanidad. Miren, amada iglesia, el otro día estaba yo escuchando al pastor Samuel. Estaba platicando él con mi esposo, pero yo escuché lo que estaba él diciendo, y él estaba diciendo una gran verdad, y que nosotros debemos de parar nuestras antenas espirituales. Le voy a decir por qué. Y eso sella con lo que yo acabo de decir aquí en su palabra. Él hablaba y decía: pastor, tenemos que cuidar mucho cuidado con todas las corrientes de doctrinas que hay. ¿Por qué? Porque con esto que acabamos de leer, de que dice que hay un solo Dios, ¿ok? Un solo Dios, y que hay alguien que vino a dar su vida en rescate. Pero también dice en Juan 3:16, dice que, ¿cómo? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces hay una corriente y está muy fuerte ahorita, iglesia, muy fuerte, y es el calvinismo. Porque el calvinismo, realmente ellos dicen que Jesucristo no murió por todos, que ya eligió a un grupo, que ya eligió a un grupo. Esa es una corriente y esa es peligrosa. Imagínate, Dios me alcanzó, me rescató y dejé mi vida pasada porque quiero caminar una vida nueva en Cristo Jesús. Pero si yo creo, viene una persona y me dice: ¿y tú cómo sabes que tú vas a ir al cielo? ¿Tú cómo sabes que el haber dejado todo eso, si quizá tú eres una de las no elegidas? ¡Pum! Tengamos mucho cuidado, iglesia. Mucho cuidado. Y si usted no conoce la palabra, hay muchas religiones. Sí, muchas. Pero yo estaba sentadita y escuchando. Yo hace ya algunos añitos no sabía de esa del calvinismo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Jesús, nuestro Dios todopoderoso, no mandó a su Hijo nada más para un cierto grupo. Dice su palabra
que Él la dio por todo aquel que crea en Cristo Jesús y se arrepienta de todos sus pecados y desee estar en una reconciliación con el Padre. Solamente Jesucristo reconcilia ¿a quién? Al hombre y a Dios. Solamente Él. Entonces ten la plena certeza y seguridad que si tú has creído en Jesús y estás siguiendo a Jesús y estás poniendo tu mirada en Cristo Jesús, tú vas a estar un día con aquel que está preparando morada ya, con aquel que está preparando casa, lugar para ti y para mí. Amén. Entonces hay un solo Dios. Hay un solo Dios, diga, hay un solo Dios. Una gran verdad, Jesús es el único mediador entre ¿quién? Entre el hombre y Dios. Y que la salvación viene únicamente un solo Dios, un solo mediador, Cristo Jesús. Diga conmigo, un solo Dios, un solo mediador, Cristo hombre, Cristo Jesús. Nada más en ellos, nada más en Él, en Cristo Jesús. Amén. Mira, iglesia, le voy a decir algo. Y Dios me ministró mucho con todo esto. Quizá no todos saben, pero la muerte de un joven colombiano ha impactado mucho al mundo cristiano. De un joven artista de 34 años, colombiano. ¿Y por qué ha impactado mucho? ¿Por qué? Pues porque hay muchos artistas pues, que se mueren también en un avión y caen. Pero ¿por qué ha impactado al mundo cristiano la muerte de este joven de tan solo 34 años? ¿Por qué? Porque este joven recibió a Cristo en su corazón. Este joven se bautizó. Este joven, él lo dice, y fíjese por qué queda eso como hoy lamentablemente es un testimonio. Pero te voy a decir algo, iglesia, para bien tus oídos espirituales. ¿Por qué impacta al mundo cristiano? Impacta porque un joven con tanta fama, con tanta riqueza, mucha riqueza, un joven a sus 34 años tan visionario, pero él en muchas entrevistas del mundo lo dijo: es que a mí el Señor me llamó, es que a mí Dios me llamó. Dice, y yo estoy convencido, yo sé que yo voy a terminar cantando música para Dios. Dice, es más, yo ya le hice una promesa a Dios de que yo a los 35 años me voy a retirar. Y yo estoy convencido, dice, yo estoy convencido de que yo voy a terminar haciendo un álbum para Dios. Dice, ¿sabes qué? Dice, es que yo sé, dice, yo sé que esto, mi voz, Dios me la dio para cantarle a Él, yo lo sé. Dice, y entonces le dicen, ¿y entonces te vas a hacer cristiano? Dice, bueno, dice, oye, ¿y dónde te congregas? Dice, yo me retiré. Escúchame esto, iglesia. Porque hoy también en las redes sociales hay un tipo de evangelio que dice, es que Él está en el cielo. Y esto que yo estoy hablando aquí, porque también va a circular en redes, esto que yo estoy diciendo aquí, edifica, es para que se edifique nuestra vida. No sabemos, ni usted ni yo podemos juzgar a dónde fue. Pero la palabra de Dios es bien clara y enfática. Él lo dice, yo me retiré del camino. Yo me alejé, dice, no me he alejado, platico con Él, oro con Él. Dice, y yo he estado postrado, dice, yo le digo, si es verdad que estás aquí, tócame. Dice, yo sentí ese escalofrío, dice, de que yo sé que Dios está ahí. Dice, pero yo me alejé del camino. Me alejé por no dar un mal testimonio. Dice, yo fui porque una muchacha me gustaba y me invitó y fui la primera vez. Dice, pero después me di cuenta que yo cuando ya iba a la iglesia ya no iba tanto por ella. Ese joven fue tocado por el Espíritu Santo. Ese joven fue bautizado. Ese joven recibió a Cristo en su corazón.
Pero él lo dice bien claro con sus palabras, dice que él se alejó para hacer la fama, construir, y él lo dijo en una de las últimas entrevistas, dice que él dijo, me quiero retirar a los 35 años, dice, ¿sabes por qué? Porque tengo muchas casas con jacuzzi, con piscina, que tan solamente me he metido una vez. Tenía carros de alta gama, dice, motos de las últimos modelos, donde solamente me he subido una vez. Estoy cansado de trabajar, y si he trabajado 20 años, ya me quiero retirar. ¿Y qué crees? Esto es para reflexionar. A veces tú te sientes muy joven, y él una vez lo dijo, es que todavía tengo un tiempo de pecar. Y si usted no me cree, métase y búsquelo. Todavía tengo un poco de tiempo para pecar. ¿Por qué simbro tanto mi vida? Y quiero que te simbre también a ti. Porque Dios le dio 3 visiones de cómo él iba a morir. Dios le habló 3 veces de ese espíritu de muerte. Dios le habló 3 veces de que él iba a morir en su avión. Y dice que él veía y que se regaba toda la noticia de que su avión se había desplomado. Así fue. Así fue. Se desplomó él y 5 de sus mismos de ellos que iban, murieron. Por eso se ha soltado tanta polémica, pero en el mundo cristiano esto a nosotros nos debe de hablar y hacer un gran eco. Nunca te apartes del camino. Nunca digas, soy muy joven para entregarle mi vida a Dios. ¿Sabes cuándo es el día de salvación? Hoy. Si hoy Dios te está hablando a ti, si hoy Dios te está diciendo, tú que has dicho, tengo 15, 16, 20 años, todavía tengo un poquito de tiempo para pecar, un poquito de tiempo. No es el tiempo, mira, busca a Dios, sírvele a Dios, entrégale tu vida a Dios. No es el tiempo. No le pongas tiempo al llamado de Dios. Nunca le pongas tiempo al llamado de Dios. Nunca le pongamos tiempo. Ya que esté mejor para servirle. Es que ahorita no es el tiempo. El tiempo es ahora. Ahora es el día de arrepentirnos. Ahora es el día de entregarle nuestra vida al Señor. Y eso me hizo recordar mucho creo que es una parábola donde dice que él quería ensanchar sus graneros porque tenía ya mucha riqueza, ya no había, ya se había llenado. Necio, si tú supieras que hoy vengo por tu alma y tú queriendo ensanchar los graneros para dónde echar tus riquezas. Y el joven siente que tiene, él decía, pues ya trabajé mucho, ya tengo una gran fortuna, ya quiero descansar. Y ahora sí, porque él lo dijo, tengo una promesa, yo le prometí a mi Dios que le voy a cantar, que le voy a servir. Amén. Y esto habló mucho a mi vida. Nunca te salgas del camino. Nunca te salgas del camino. La fama aquí se queda, los carros aquí se quedan, los tenis de marca aquí se quedan, las motos, los carros de lujo, la casa de lujo, los muebles bonitos aquí se quedan. Aleluya. Entonces hay un solo Dios, un solo mediador, Jesús, Cristo Jesús. Segundo punto y el último es, Jesucristo es el camino ¿de qué? De la vida verdadera. Jesucristo es ¿qué? El camino de la vida verdadera. ¿Por qué? Porque solamente Cristo Jesús puede ofrecernos a nosotros vida plena. Vida plena. Mire, cuando no conocemos del Señor, cuando todavía no le hemos entregado nuestra vida a Cristo, podemos tener lujos, muchas cosas, pero no se vive una vida plena. Es una vida vacía, una vida sin propósito.
Pero cuando usted conoce a Cristo Jesús, cuando usted acepta a Cristo Jesús, su vida no tiene por qué ser igual. Nuestra vida tiene que cambiar. ¿Se acuerda de la samaritana? Una mujer que un marido, otro marido, otro marido, otro marido. Y Jesús se ofreció como esa fuente de agua viva. Y que jamás iba a volver a tener sed, una garantía. Entonces, ¿en quién tenemos el camino de la vida verdadera? En Cristo Jesús. Y dice Juan 10:10, vamos a leerlo, Reina Valera, Juan 10:10. ¿Cuántos son plenos? ¿Cuántos son llenos? ¿Cuántos en medio de la dificultad tienen gozo? Gozo en el alma, gozo en el alma. ¿Qué más sigue, hermana Ana? Gozo en mi alma y en mi ser. ¿Otra vez? Son como ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. ¿En dónde? Otra vez. Ríos de agua viva. Cántela. Yo tengo gozo en mi alma. Dígalo pues, cántele al Señor. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Ponte de pie. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Cántela, hermana. No hemos acabado, ríos de agua viva. Alaba al Señor. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi ser. Lo que sigue, hermana, sígale. Yo siento gozo en mi alma. Gozo en mi alma, gozo en mi alma. Son como Ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Un grito de júbilo. Tome su lugar. Es para que no se me duerma. Amén. Entonces, dice Juan que, Juan, ¿qué les dije? 10:10. Juan 10:10. Mire lo que dice Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Vida. Y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Cristo Jesús, cuando usted y yo le conocemos, trae propósito a nuestra vida. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son los dones? ¿Cuáles son los talentos? Empiezas a ver, a descubrir los regalos de Dios. Empiezas a ver que tu propósito de haber venido aquí a la tierra tiene un propósito: servirle, conocerle, reconciliarte. Amén. A ser plenos en Él. Sí, pruebas, luchas, dificultades, adversidades, tribulaciones, pero gozo en el alma. Amén. Entonces dice, lo voy a volver a leer. El ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. El maligno tiene un propósito, pero el propósito que Dios tiene con nosotros, y si le conocemos y si le seguimos, el propósito del Señor es traer vida a nosotros. Vida, que tengamos vida y que la tengamos ¿en qué? En abundancia. Amén. Entonces, una vida con propósito, una vida, aparte una vida no nomás con propósito, sino una vida con visión. Amados, una vida con visión. ¿Cuál es su visión en este camino? ¿Cuál es su visión? Queremos ir al cielo, pero ahora anunciar de aquel mediador. Anunciar de quién, que hay un solo Dios. Esa es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Anunciar que hay un solo Dios. No hay muchos, no hay muchas corrientes, no más Cristo Jesús. Hay
Anunciar de que hay un solo mediador, hay un solo intercesor, hay un abogado, y que es Cristo Jesús. Esa es nuestra misión. El propósito de tener vida plena y vida ¿qué? Abundante. Pero saber que vamos a ser coherederos de una herencia viva y eterna. Pastora Laura. Amén. Amén. Ok, vamos a leer Salmos 8, Salmos 25, el 8 y el 9 en Reina Valera. Fíjese bien, ¿quién es el que cuando le conocemos y a través que vamos estudiando y escudriñando su palabra, quién es el que nos enseña el camino y el que nos enseña cómo debemos de vivir? El Espíritu Santo. Pero mira lo que dice aquí en su palabra en Salmos 25:8, dice: bueno y recto es ¿quién? Jehová. Por tanto, Él enseñará ¿a quién? A los pecadores el camino. ¿El que sigue? Encaminará ¿a quién? A los humildes por el juicio, y enseñará ¿a quién? A los mansos su carrera. ¿Quién es el que nos enseña el camino verdadero? Dios, es el Señor, es el que nos enseña. Él es el que nos enseña ese camino, Él es el que nos enseña cómo vivir. Enséñame, oh Señor, a vivir rectamente. Enséñame, encamíname. Nosotros podemos pedir esa dirección de Dios para saber si estamos caminando correctamente o no. Enséñame, Señor, encamíname. Enséñame cuál es el camino que debo de andar. ¿Quién es el que nos enseña el camino que debemos de andar? ¿Quién? Dios. Él es el que nos enseña. Pero si nosotros no tenemos oídos atentos para seguir ese camino, entonces, ¿qué va a pasar? Todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo tiene un sentido y tiene un propósito. Para usted, ¿para qué cree que Dios le dio sus oídos? ¿Para qué crees que te los dio? Para que te dejes guiar y sean instruidos por Dios. ¿Para qué Dios crees que te dio esa mirada, esos ojos? Para que no puedas ser engañada y sepas qué camino andar y qué camino tomar. ¿Para qué crees Dios que te dio esos pies? Para que corran al bien y no al mal. Para eso Dios te dio tus pies. Amén. Dice que yo guío ¿a quién? A los mansos y a los humildes a vivir ¿en qué? En justicia. ¿Y a quién enseña también? A los que, a los descarriados. Dice su palabra que con su vara y qué, y su callado. Con su vara y su callado que qué, que infunden qué, aliento de vida. Vamos a leer por último NTV Isaías 30:21. Vamos a leerlo y mire lo que dice: tus oídos lo escucharán detrás de ti, una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Léelo junto conmigo en voz alta. Tu mirada acá, joven, tu mirada acá. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Tus oídos lo escucharán detrás de qué? De ti. Una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha
o ya sea a la izquierda. Y este pueblo de Judá tenía alianzas cuando el profeta escribió este versículo de este capítulo de Isaías. Todo este pueblo de Judá perdido, poniendo su confianza, su mirada ¿en qué? En otras cosas, y no la confianza y su mirada en Dios. Fuera del camino de Dios, lo dejaron a Él, dejaron su camino, se apartaron de su camino, pero el Señor siempre tiene misericordia. Y la oportunidad de que podamos tener esa oportunidad de que cuando alguien se sale del camino y que puedan tener sus oídos atentos, audibles, siempre el Señor nos va a llamar. Mira, siempre el Señor nos va a llamar, porque de algo estoy convencida, de que usted nunca va a poder ir a la presencia y decir: nadie en la tierra me habló de ti. Siempre el Señor va a querer meterte al camino. Siempre el Señor va a buscar esos portadores, buscar poner obreros para que hablen de tu palabra. Yo te puedo asegurar, ¿cuántos de los que están aquí que le hablaron para que conociera del Señor? Claro, pues si te habló del Señor es porque ya conocía de esa persona de Dios. ¿Cuántos? Todos. O se arrimaron a Dios nomás porque quisieron. Hubo alguien que te dijo: mira, vamos, te invito a la iglesia. Mira, ¿me dejas compartirte esta palabra? ¿Cuántas veces de verdad en tu trabajo, ahí en tu trabajo, y que es gente que no conoce del Señor, pero te empieza a abrir su corazón y empieza: no, es que mira mi esposo y que esto y que el otro y que ta. ¿Y qué haces tú? Le compartes de la abundancia del corazón. Mira, confía en el Señor. Mira, yo no sé tú qué Dios conozcas, pero yo conozco un Dios que ve, oye, escucha la oración. Y si tú le pides con un corazón: mira, déjame orar por ti. Es más, ¿no te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Mire, hoy en la mañana se nos hablaban de los dones, ¿verdad? El don de evangelista todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todos. Ha habido personas: pero es que yo no sé qué decir. Bueno, habla de lo que ha hecho en ti, que ha hecho Dios por ti. ¿De veras no ha hecho nada? ¿Por qué estás respirando hoy? Ay, pues porque yo creí que... No, ¿por qué tú crees que tienes? Porque sigue el aliento de vida de Dios sobre nosotros. Hágale así, mire: aliento de vida y vida en abundancia. Amén. De eso habla. Bueno, estabas enferma, bueno, háblale de tu testimonio. Bueno, eras un borracho, pues dile. Y te voy a decir algo: Dios se encarga de colocar personas a ti de donde Dios te sacó. Sí. Porque usted no puede ir a hablarle a un drogadicto de que es fácil y de que sí se puede cuando usted ni siquiera sabe qué es eso o supo que era eso. Pero el drogadicto, mira, sí se puede. Entrégale a tu vida a aquel que lava la sangre, que purifica y que te da la fuerza y la fortaleza. Aquel que su matrimonio ha pasado por muchas dificultades y que el Señor lo quebró y lo restauró. Entonces, ¿qué crees? Háblale a esos matrimonios que ya... es que ya me quiero divorciar, es que yo ya no quiero nada con él. No, mira. ¿Te engañó? No. ¿Es trabajador? Sí. ¿Te golpea? No. ¿Te tiene todo? Sí. Entonces, ¿por qué te quieres divorciar? Ay, es que tiene un mal carácter. Ah, no, pues soportándonos unos a otros, dice la palabra de Dios. Doble sus rodillas, póngase a orar, póngase a ayunar y en la noche ore por su cama.
Amén. ¿Se fija? No diga, es que no sé qué decir. No diga, todos tenemos un testimonio del poder sobrenatural de Dios. Todos tenemos un testimonio. Todos. Y Dios te puede usar a ti para que seas ese portador. Dios te puede usar a ti. ¿Para qué? Para que más personas conozcan el verdadero camino. Amén. Y entonces Tomás le dijo, ¿y cómo sabemos cuál es el camino si no sabemos a dónde vas? Y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie puede ir al Padre por María. Nadie puede ir al Padre por Pepe. Nadie puede ir al Padre por Carlitos. Nadie puede ir al Padre sino por ¿quién? Por Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.